Un grupo de parlamentarios presentó un proyecto ante la Comisión de Salud del Congreso para incorporar la información nutricional de los platos en las cartas de los restaurantes. Esta iniciativa pretende que los consumidores tengan conocimiento, por ejemplo, la cantidad de calorías que están ingiriendo. Queremos conversar de este tema. Nos acompaña el director de Nutrición y Dietética de la Universidad San Sebastián, Paulo Silva. Paulo, gracias por venir. ¿Cómo está? Muchas gracias, Verónica. Así por lo que yo acabo de presentarle a los televidentes, ¿qué le parece esta iniciativa? Que las cartas de restaurantes tengan información nutricional y básicamente el aporte calórico de los platos. A mí me parece una buena iniciativa desde el punto de vista de la información que se entrega a los consumidores. Ahora, como medida de salud pública, eso es más cuestionable. ¿Es practicable esto? ¿Esto de que las cartas tengan en cada plato al lado la cantidad de calorías, por ejemplo, que tiene? Sí, se puede hacer. Se puede hacer como una información nutricional promedio de la ración que se entrega. Ahora, que esta información calce exactamente con lo que se entrega en el plato, eso es más complicado. Esto se ha realizado ya en Estados Unidos, ¿sí? Pero estudios serios, por ejemplo un estudio de la Universidad de Stanford que demuestra que el mostrar en el fondo esta información nutricional de los platos o de las preparaciones que se sirven tiene un efecto marginal en el fondo en la disminución de su consumo. Ahora, ¿es recomendable, si es que ya estamos hablando de incorporar información a la carta, basta solo con saber las calorías? Si hemos aprendido a lo largo de los últimos años, sobre todo, que el valor de un alimento no solo está dado por las calorías, sino que por el nivel de grasa que tiene, por el nivel de sodio que trae, por los azúcares, por una serie de elementos que no solo son medidos por las calorías. ¿Bastaría solo con las calorías? Efectivamente, Verónica, tú tienes toda la razón. No solamente basta con las calorías, sino que lo más importante dentro de una preparación son los nutrientes que contempla. Específicamente con lo que tú estás hablando, las grasas saturadas, grasas trans, azúcares simples y el contenido de sodio de los alimentos. Tú acabas de dar ese detalle y yo me atrevo a asegurar que la gente en la casa ha escuchado mucho hablar de eso, yo también, y a veces uno tiene poca claridad respecto de esa información. La pregunta en concreto es ¿cómo calificarías tú el conocimiento que tiene la gente de la información nutricional? Hay productos, sobre todo algunos de supermercados que vienen importados, que tienen una información nutricional bastante amplia, pero la verdad uno la lee y es bien poco lo que puede llegar a entender. Sí, mira, a nivel masivo, la calidad de la información que se maneja y el entendimiento de esta información es más bien limitado. Por lo tanto, que este tipo de iniciativas tienen que acompañarse necesariamente de campañas de promoción de salud en donde se informe bien a la población cuáles son los riesgos y beneficios de consumir excesos o déficit de estos nutrientes que aparecen en las preparaciones y en los alimentos. Ahora, respecto, por ejemplo, volviendo al tema de la iniciativa que se quiere implementar eventualmente en las cartas de los restaurantes, si yo pongo X cantidad de calorías en un plato de pasta, pero yo a esa pasta, cuando llega el garzón y la presenta en la mesa, pero a esa pasta yo le pongo el quesito rallado que traen en las mesas normalmente, sí, y le agrego una serie de aderezos, hay quienes les gustan mucho las pastas con aceite de oliva, todo eso ya va a modificar supuestamente el valor nutricional que me puede haber aportado la información. Sí. Entonces, vuelvo sobre el inicio, ¿qué tan practicable es? Porque uno le va a poner toda la línea o todas las cosas que quiera y eso ya va a haber cambiado. Claro, tal como te comentaba, Verónica, se puede hacer, pero en base a preparaciones promedio y en el fondo el promedio que lo que la gente le pone, el aderezo, etcétera, etcétera, pero la información o el contenido exacto de nutrientes y calorías no es posible de realizar porque, tal como tú lo dices, cuando una persona recibe el alimento puede poner más sal, puede poner otro tipo de aderezos que en el fondo distorsionan la información que se entrega. ¿Cuál podría ser, a tu juicio, una buena iniciativa, Paulo, que por una parte le entregue información al consumidor que logre entender, no como todo este listado de cosas que uno apenas lee, y en paralelo que pueda entregar datos respecto de lo que comentábamos recién, de si es sano o menos sano? ¿Cuál puede ser una buena iniciativa que sea en la práctica algo eficiente? Mira, con respecto a los alimentos que se expenden en restaurantes, es más complicado, como lo hemos conversado ahora, pero con los alimentos envasados sí hay alternativas. Por ejemplo, lo que planteaban en su proyecto el senador Girardi de poner esta especie de semáforo según el contenido de nutrientes de los alimentos, eso es una buena iniciativa y es más fácil de entender para la población. Ahora, este proyecto yo entiendo que todavía no está aprobado. Exacto. Y de hecho se le han hecho modificaciones atendiendo a lo que también dice la industria alimentaria. Ese es un buen proyecto que yo creo que debiera ser bien revisado y que se podría aprobar y que sería entendible además por la población. Ahora, insisto, es necesario que paralelamente junto a este tipo de proyectos se fortalezca y se genere una política pública a nivel de Estado de promoción de la salud, pero que sea efectiva, con recursos suficientes para poder llevar a que la población tenga un conocimiento más acabado de este tema.
En ese sentido, Paulo, ¿cómo estamos comiendo los chilenos? ¿Nos estamos alimentando mejor o peor que antes? ¿O tiene que ver más bien con la cantidad que comemos? Esa iniciativa o esa idea que hay que el niño cuando está en la casa no puede dejar nada en el plato, le decía la mamá a uno, mijito, no tiene que comerse toda la comida. Y ahí uno estaba durante horas hasta que no se terminaba el plato, no se podía parar. Lo que pasa, Verónica, es que muchas de nuestras prácticas en la mesa, con los niños sobre todo, vienen arraigadas de un tiempo en que la situación nutricional en Chile era totalmente distinta, entonces donde existía mucha nutrición incluso. Claro, y eso todavía persiste. Entonces, en general los niños pequeños regulan muy bien su ingesta, por lo tanto si un niño pequeño no quiere comer más es porque de verdad no lo necesita, así que no habría problema en ese sentido. En general los chilenos nos alimentamos mal, consumimos una gran cantidad de grasas saturadas, de azúcar y de sal sobre todo. Nosotros consumimos en promedio unos 15 gramos de sal al día y nosotros deberíamos consumir 5. O sea, hay una diferencia abismal entre lo que se recomienda y lo que se hace. Por eso mismo es importante generar las instancias de información a través de distintas vías de mecanismos de salud pública y generar una política de promoción de salud. ¿Y qué pasa con la fiscalización? Por ejemplo, recuerdo el caso de varios reportajes que se emitieron sobre los pollos, que para acentuar más el sabor de los alimentos se les echa mucha sal y de ahí, claro, que un pollo pesaba una cantidad impresionante de gramos, a pesar de que era un pollo enano, era porque justamente tenía mucha cantidad de sal. ¿Hay a tu juicio una fiscalización eficiente, por ejemplo, respecto del nivel de sal que hoy día tienen los alimentos que se venden a la población, o falta ahí? No, faltan mecanismos fiscalizadores. En este momento los organismos que fiscalizan básicamente son organismos científicos que realizan estudios de este tipo de alimentos, algunas organizaciones de consumidores que lo hacen, por lo tanto estamos desprotegidos en ese sentido. Ahora, la meta en el fondo es que a través de la legislación se vayan aprobando nuevas instancias de regulación en ese sentido. Ahora, no sé, tú me hablabas recién de una experiencia en Stanford, en Estados Unidos, por ese tipo de resguardos a que la gente sepa exactamente cuánto y qué es lo que está consumiendo. ¿No hay algún temor, por ejemplo, de que los restaurantes, por ejemplo, para llevar a cabo este tipo de iniciativas, pongan muchas barreras, considerando que el que un restaurante tenga que poner en su carta el contenido de los alimentos implica que va a tener que contratar un nutricionista o un experto en alimentos que pueda decir qué es lo que tiene? ¿Hay en ese sentido, a tu juicio, por tu experiencia, una barrera que seguramente no va a ser fácil de saltar? ¿O Lo que pasa es que esta iniciativa indudablemente que va a revertir ciertos costos a la industria de los restaurantes, y puede ser de que eso genere alguna reticencia a poder realizar estas modificaciones. Ahora, tal como te comentaba, en estricto rigor y como una medida de salud pública, no es tan efectivo poner en el fondo la información nutricional en los restaurantes, porque la mayoría de la población, de hecho la población chilena, gasta entre un 10% más o menos en comer fuera de la casa. Entonces, y esto se acentúa más en los quintiles con mayor poder económico. Y el problema, principalmente de obesidad o malnutrición por exceso, se acentúa en quintiles con menor ingreso. Son familias que regularmente no acuden a grandes cadenas de restaurantes, salvo restaurantes de comida rápida, donde la mayoría ya tiene incluso la información nutricional. Sumado además que lo más probable es que cuando la gente sale a comer y paga en un restaurante, no va a pagar por ir a comer el alimento saludable que uno podría preparar en su casa, lo más probable. Claro, el restaurante es una experiencia que involucra una serie de otras variables más. Para golosear. Claro, exactamente. Entonces es más complejo. Ahora, ¿qué es lo que se ha demostrado? ¿Qué es lo que ha demostrado ser efectivo? Por ejemplo, hay una serie de estudios que demuestran, de hecho, hace poco salió en el Journal of Obesity, que muestra de que sí es efectivo en términos de salud pública gravar ciertos alimentos con impuestos que sean nocivos para la salud, en niños sobre todo. Perfecto. Bien, Paulo, muchísimas gracias por haber venido al canal a conversar de este tema. Ojalá que todo, bueno, tú decías, toda información que ayude a tratar de comer un poco más sano en esta época va a ser útil. Gracias, que tengas un buen día. Muchas gracias.